Hola chicos, les voy a explicar cómo se hace la actividad de esta semana, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es, primero tienen imágenes que representan películas, ¿sí? El nombre de distintas películas. ¿Qué tienen que hacer ustedes con estas imágenes? Tienen que buscar pronombres y remarcarlos. A ver, yo no estoy diciendo que ustedes agarren e impriman esto ni nada. Simplemente copian los nombres de las películas en su carpeta. Por ejemplo, P.S. I Love You, We Can't Stop, It, Catch Me If You Can, ¿sí? Y ahí ustedes remarcan los pronombres. Por ejemplo, acá, you es un pronombre. Y ustedes por ahí están pensando, ¿qué son los pronombres, profe? Bien, en clases anteriores lo hemos visto. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, esta actividad que yo la di la semana del 22 de junio. ¿Sí? Acá nosotros habíamos repasado bien cuáles son los pronombres. Los pronombres son estos, los que reemplazan a los nombres. Cómo se dice yo, cómo se dice vos, ella, él en inglés. ¿Sí? Eso lo tienen ahí. Entonces, ustedes los buscan en estas carteleras de películas. Buscan los pronombres y los remarcan. Vuelvo a decir, no es necesario que ustedes impriman esto. Copian los nombres de las películas en su carpeta y remarcan el pronombre. Una vez que hacen eso, ustedes tienen un cuadrito acá. Y ustedes tienen, bueno, los pronombres que son singulares y los que son plurales. Tienen que poner cómo se dice en inglés. Esto ya lo vimos, ¿sí? Es un repaso. ¿Cómo se dice yo en inglés? Entonces ustedes lo escriben acá. You quiere decir tú. ¿Cómo se decía él en inglés? Y ustedes lo escriben al lado, ¿sí? Luego acá ustedes tienen oraciones y tienen que escribir cómo sería el pronombre de ese sujeto. Por ejemplo, dice, Sofía es una doctora. Si yo tengo que reemplazar a Sofía por un pronombre, pongo she, porque she significa ella. Sofía es una doctora, punto. Ella trabaja en un hospital. Recuerden que los pronombres son para no repetir, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, Mirta Legrand tiene 93 años. Punto. Mirta Legrand nació en Buenos Aires. Punto. Mirta Legrand, no voy a decir todo el tiempo Mirta Legrand, Mirta Legrand, Mirta Legrand. Entonces, ¿qué digo? Ella. ¿Sí? Reemplazo el nombre de esa persona por un pronombre. Como acá, Sofía es una doctora. Si yo voy a seguir hablando de Sofía, no voy a volver a decir Sofía, 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 Sofía. Digo ella. Porque ese ella, yo ya sé de quién está hablando. ¿De quién está hablando? De Sofía. Fíjense acá. La hamburguesa es deliciosa, pero esta no es de McDonald's. Isn't negativo. Este it me reemplaza a ¿qué? A la hamburguesa. Porque it se usa para hablar sobre cosas o animales. ¿Sí? Les vuelvo a reiterar. Si ustedes no se acuerdan bien los pronombres, los tienen acá, en esta actividad que yo la di el 22 de junio. Y ese día que di esta actividad, les di una actividad muy parecida. Ustedes tenían acá que reemplazar por pronombres. Dice, un granjero. Si yo lo tengo que reemplazar, ¿qué pongo? Pongo he, porque he significa él. Un libro. ¿Qué se usa para hablar sobre libros? ¿Pongo él? No, se usan it, porque it es para hablar de cosas o de animales, ¿sí? Este ejercicio nosotros ya lo hemos hecho. Bien, una vez que reemplazan estas palabras que están en negrita por el pronombre, tienen la última actividad, y ya con esto cerramos. Fíjense, dice, tenés que pensar en una película creada por vos, ¿sí? Vos vas a crear el póster de una película, igual que acá. ¿Vieron que estos son pósters de películas? Ustedes van a pensar en el póster de una película que ustedes inventen. Entonces ustedes piensan en un póster, ¿ok? Y lo van a dibujar. O van a sacar una imagen de internet, como a ustedes les resulte más fácil. Y le van a poner un nombre a esa película. Así como están estos nombres acá,
Ustedes solamente le ponen el nombre. No tienen que escribir ni de qué se trata la película, nada. Solamente piensan en el título de una película y un póster. ¿Cuál es la condición, la consigna? ¿Qué es lo que ustedes tienen que respetar para hacer esa película? Es lo siguiente. Dice, podés usar materiales que tengas en tu casa, en tu computadora, en tu teléfono, en tu tablet, combinarlos para hacer el póster. Lo haces pintado o con recortes o como quieras. Lo importante es que tenga un pronombre personal ese título. ¿Cuáles son los pronombres personales, profe? Los que dijimos recién. He, she, it, we, they. ¿Sí? Estos que vimos acá. A ver. Estos son los pronombres personales, que son los mismos que ustedes remarcaron en las películas. Vieron que ustedes tenían las películas, los pósters, y tenían que remarcar los pronombres, como acá, you, está remarcado. Bueno, el título de su película tiene que tener un pronombre. Acá hay un montón de pronombres, en cada uno hay un pronombre, así que ustedes tienen que hacer lo mismo. Tiene que tener un pronombre y tiene que estar el verbo to be o el verbo have got. El verbo to be, zero estar, que lo veníamos trabajando, y have got también lo trabajamos. ¿Se acuerdan que acá hablábamos cuando describíamos personas? Que have got significa tener, ¿sí? Have got, tener. Bueno, tiene que estar. Y un adjetivo. Un adjetivo es algo que describe algo, ¿sí? Por ejemplo, ella es linda, entonces yo tengo el pronombre ella, el verbo to be is, y linda, que es beautiful, es el adjetivo, ¿sí? Entonces, solamente tienen que hacer eso. Hacen la tapa de una película e inventan el título de la película, ¿sí? La condición es que tiene que estar un pronombre I, you, we, they, el verbo to be o el verbo have. El verbo to be, zero estar, is, are o am, o el verbo have got, que es tener, ¿sí? Esa es la consigna. Eso es todo, chicos. Bye, bye. Hola, chicos. Les voy a explicar cómo se hace la actividad de esta semana, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es, primero tienen imágenes que representan películas, ¿sí? El nombre de distintas películas. ¿Qué tienen que hacer ustedes con estas imágenes? Tienen que buscar pronombres y remarcarlos. A ver, yo no estoy diciendo que ustedes agarren e impriman esto ni nada. Simplemente copian los nombres de las películas en su carpeta. Por ejemplo, P.S. I love you, We Can't Stop, It, Catch Me If You Can, ¿sí? Y ahí ustedes remarcan los pronombres. Por ejemplo, acá, you es un pronombre. Y ustedes por ahí están pensando, ¿qué son los pronombres, profe? Bien, en clases anteriores lo hemos visto. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, esta actividad que yo la di la semana del 22 de junio, ¿sí? Acá nosotros habíamos repasado bien cuáles son los pronombres. Los pronombres son estos, los que reemplazan a los nombres. Cómo se dice yo, cómo se dice vos, ella, él en inglés, ¿sí? Eso lo tienen ahí. Entonces, ustedes los buscan en estas carteleras de películas. Buscan los pronombres y los remarcan. Vuelvo a decir, no es necesario que ustedes impriman esto. Copian los nombres de las películas en su carpeta y remarcan el pronombre. Una vez que hacen eso, ustedes tienen un cuadrito acá. Y ustedes tienen, bueno, los pronombres que son singulares y los que son plurales. Tienen que poner cómo se dice en inglés. Esto ya lo vimos, ¿sí? Es un repaso. ¿Cómo se dice yo en inglés? Entonces ustedes lo escriben acá. You quiere decir tú. ¿Cómo se decía él en inglés? Y ustedes lo escriben al lado, ¿sí? Luego acá ustedes tienen oraciones y tienen que escribir cómo sería el pronombre de ese sujeto. Por ejemplo, dice, Sofía es una doctora. Si yo tengo que reemplazar a Sofía por un pronombre, pongo she.
porque she significa ella. Sofía es una doctora, punto. Ella trabaja en un hospital. Recuerden que los pronombres son para no repetir, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, Mirta Legrand tiene 93 años, punto. Mirta Legrand nació en Buenos Aires, punto. Mirta Legrand, no voy a decir todo el tiempo Mirta Legrand, Mirta Legrand, Mirta Legrand. Entonces, ¿qué digo? Ella, ¿sí? Reemplazo el nombre de esa persona por un pronombre. Como acá, Sofía es una doctora. Si yo voy a seguir hablando de Sofía, no voy a volver a decir Sofía, 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 Sofía. Digo ella. Porque ese ella, yo ya sé de quién está hablando. ¿De quién está hablando? De Sofía. Fíjense acá. La hamburguesa es deliciosa, pero esta no es de McDonald's. Isn't negativo. Este it me reemplaza a ¿qué? A la hamburguesa. Porque it se usa para hablar sobre cosas o animales, ¿sí? Les vuelvo a reiterar. Si ustedes no se acuerdan bien los pronombres, los tienen acá, en esta actividad que yo la di el 22 de junio. Y ese día que di esta actividad, les di una actividad muy parecida. Ustedes tenían acá que reemplazar por pronombres. Dice, un granjero. Si yo lo tengo que reemplazar, ¿qué pongo? Pongo he, porque he significa él. Un libro. ¿Qué se usa para hablar sobre libros? ¿Pongo él? No, se usan it, porque it es para hablar de cosas o de animales, ¿sí? Este ejercicio nosotros ya lo hemos hecho. Bien, una vez que reemplazan estas palabras que están en negrita por el pronombre, tienen la última actividad, y ya con esto cerramos. Fíjense, dice, tenés que pensar en una película creada por vos, ¿sí? Vos vas a crear el póster de una película, igual que acá. ¿Vieron que estos son pósters de películas? Ustedes van a pensar en el póster de una película que ustedes inventen. Entonces ustedes piensan en un póster, ¿ok? Y lo van a dibujar. O van a sacar una imagen de internet, como a ustedes les resulte más fácil. Y le van a poner un nombre a esa película. Así como están estos nombres acá, ustedes solamente le ponen el nombre. No tienen que escribir ni de qué se trata de la película, nada. Solamente piensan en el título de una película y un póster. ¿Cuál es la condición, la consigna? ¿Qué es lo que ustedes tienen que respetar para hacer esa película? Es lo siguiente. Dice, podés usar materiales que tengas en tu casa, en tu computadora, en tu teléfono, en tu tablet, combinarlos para hacer el póster. Lo haces pintado o con recortes o como quieras. Lo importante es que tenga un pronombre personal ese título. ¿Cuáles son los pronombres personales, profe? Los que dijimos recién. He, she, it, we, they. ¿Sí? Estos que vimos acá. A ver. Estos son los pronombres personales. Que son los mismos que ustedes remarcaron en las películas. ¿Vieron que ustedes tenían las películas, los pósters, y tenían que remarcar los pronombres? Como acá, you. ¿Está remarcado? Bueno, el título de su película tiene que tener un pronombre. Acá hay un montón de pronombres. En cada uno hay un pronombre. Así que ustedes tienen que hacer lo mismo. Tiene que tener un pronombre y tiene que estar el verbo to be o el verbo have got. El verbo to be, ser o estar, que lo veníamos trabajando, y have got también lo trabajamos. ¿Se acuerdan que acá hablábamos cuando describíamos personas? Que have got significa tener, ¿sí? Have got, tener. Bueno, tiene que estar. Y un adjetivo. Un adjetivo es algo que describe algo, ¿sí? Por ejemplo, ella es linda, entonces yo tengo el pronombre ella, el verbo to be is, y linda, que es beautiful, es el adjetivo, ¿sí? Entonces, solamente tienen que hacer eso. Hacen la tapa de una película e inventan el título de la película, ¿sí? La condición es que tiene que estar un pronombre I, you, we, they, el verbo to be o el verbo have. El verbo to be, ser o estar, is, are o am.
o el verbo have got, que es tener, ¿sí? Esa es la consigna. Eso es todo, chicos. Bye, bye.